En medio de un mundo cargado de malas noticias, lleno de virus, enfermedades, guerras y rumores de guerras, nos llega la bendición a través de un programa llamado Vida Abundante. Esta y todas las semanas, a través del canal del Reverendo Jesús Brito. Vida Abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Muy buenos días a todos y todas en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En este día venimos con otra entrega más de este libro precioso, el libro de los Filipenses. Estamos todavía en el capítulo 1. Estamos hablando de la filosofía del vivir cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que vivir para Cristo. Y como dice el versículo 21 de este capítulo 1 de Filipenses, dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea que el cristiano está bajo la voluntad de Dios, para cuando Dios quiera lo que sea que quiera o que permita, entonces hacerlo y aceptarlo. No importa lo que sea, cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas. La filosofía del vivir cristiano. Estamos viviendo en un tiempo de Jesucristo, en el tiempo más glorioso que ha tenido la tierra. Es el tiempo de Cristo. Antes de Cristo todo el mundo sabe lo que pasaba. Vinieron muchas cosas, pero entre ellas la ley. Y había que vivir por la ley. Y la ley era rígida, o es rígida, y fuerte, y absoluta. Y no es que la ley sea mala, pero la ley es dura. Lo que la ley dice, eso es. No tiene medias tintas. La ley hay que cumplirla. Y era para cumplirla. En el tiempo de Moisés, si una mujer se encontraba en adulterio, era apedreada. Y si una persona cortaba leña en día de reposo, era también apedreado. Era una cosa terrible. Esa es la ley. Pero apareció Jesucristo por la gracia. Hoy podemos decir: soy salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre por el tiempo que nos deja hoy hablar de tu palabra. Permite, Señor, que estas palabras que digamos hoy lleguen a las vidas que lo necesitan espiritualmente y que sean restauradas para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos en este capítulo 1 de Filipenses. Y como decía en 2 días pasados, son cartas que son cortas, las cartas de Pablo, las epístolas de la prisión. Sin embargo, se hacen muy largas cuando usted comienza a estudiarlas. Y vamos a comenzar hoy con el versículo 27 de este capítulo 1 de Filipenses. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que estéis ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánime por la fe del Evangelio. Oiga qué versículo tan bonito. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, a la iglesia de Filipenses: lo único que quiero es que sea que yo vaya a verlos o que ustedes o que nos veamos después, porque Pablo estaba preso. Pablo no podía decir voy tardía allá o voy a estar tal fecha. Estaba preso, estaba sujeto a lo que el César dijera. Y eso podía ser tiempo largo, como fue un tiempo no tan largo, pero él no sabía el tiempo que eso se podía escoger.
Y entonces dice una cosa muy importante para mí. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Por qué él está hablando así a esta iglesia? Porque no era iglesia como los Corintios. En los Corintios él tenía que defender su apostolado. Él tenía que defenderse de tantas acusaciones como en los Gálatas. Él tenía que defenderse y entonces aquí no. En esta él está hablándole a los hijos, a gente que esperaban de él y que sabían que él era un apóstol. Y que era un apóstol muy apreciado por todos los hijos de Dios de ese tiempo y por los hijos de Dios de este. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Cómo es el Evangelio? El Evangelio es de santo. El Evangelio es para santo y para santa. Los utensilios que estaban en el tabernáculo le llamaban los vasos santos y los utensilios santos. Eran vasos que algunos estaban cascados, yo supongo que muchos cuarteados, que estaban mucho feos, pero eran santos, eran dedicados a la obra de Dios. ¿Qué es santo? ¿Qué es la palabra santo? Es apartado para Dios. Esa era una cosa que se habían apartado para Dios, porque eran santos. Esos utensilios no que tenían nada de especial, pero lo especial era que eran santos, apartados para Dios. Como somos nosotros hoy, usted y yo somos apartados para Dios. Sea donde usted viva, sea en Santo Domingo, en España, en Guatemala, en Francia, en Luxemburgo, donde usted viva, no importa. Usted es un santo o una santa para Dios. Usted ha sido apartada para el servicio de Dios, para compartir las cosas de Cristo con la iglesia. Y Pablo está diciéndole aquí a esa iglesia bonita, a esa iglesia de Filipenses, solamente que quiero, en otras palabras, ese es el pedido que él le hace. Solamente quiero, digamos, vamos a leerlo a mi manera, solamente quiero que ustedes entiendan que yo necesito que ustedes estén firmes en el Señor. Como lo que yo le pido hoy, lo que ustedes me piden a mí, que estemos firmes en el Señor. Que estemos firmes para siempre. Porque este es un evangelio para firme, para gente santa. Y dice que firme en un mismo espíritu, compartiendo unánime por la fe del evangelio. O sea, usted y yo tenemos que compartir las cosas de Cristo. Tenemos que compartir lo de Dios. Tenemos que compartir la palabra. Tenemos que hablarle de la palabra a la gente. Decirle a la gente que solamente Cristo es el único que salva. A su familia, háblele a su familia. Háblele a sus hijos. Háblele a su marido. Háblele a su esposa. Háblele a su madre. Háblele a sus hermanos. Hable de Cristo. Cantábamos un corito allá en la República Dominicana que decía: cuenta a tus amigos lo que el Salvador hizo por ti. Testifica lo que el Salvador hizo por ti. ¿Qué ha hecho el Señor? Lo ha apartado para Dios. Y usted hoy, llamado santo, recuérdense cuando estábamos hablando en Efesios, decíamos que solamente habían dos tipos de personas: los santos y los que no son santos. Hoy tenemos que decir lo mismo. Los santos son los que sirven a Dios en donde quiera que estén, en el lugar que sea. Los santos son los que sirven a Dios y los que no son santos, pues no sirven a Dios. Qué pena, pero usted es un santo o una santa para Dios, para el servicio del evangelio, para que el evangelio sea predicado por usted. Usted es el que hace la diferencia entre aquellos que no son santos y los santos. Vuelvo a reiterar la primera parte del versículo. Estamos en el 27 del capítulo 1 de Filipenses. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, ¿cómo es el evangelio de Cristo? El evangelio de Cristo es un evangelio santo, para gente santa, para gente consagrada, para gente que hayan dado su vida por el evangelio, que hayan dado su vida, que nada les estorbe. No estoy diciendo con eso que no cometamos errores, pero cuando un cristiano comete un error,
Es como cuando vamos a salir de la casa, que a veces, no sé si a muchos le ha pasado, yo estoy seguro que sí, que al salir podemos tropezar con el marco de la puerta, porque no medimos bien y estamos acostumbrados a pasar por ahí, para arriba y para abajo. Sin embargo, cuando venimos a ver un día nos tropezamos con el marco de la puerta. Son cosas que pasan, son accidentes. Un accidente de tránsito o de vehículo, para que todos me entiendan. No pasa siempre. No todos los días usted choca a un vehículo o lo chocan a usted. Un día sí lo hacen. Yo aquí tuve un accidente fortísimo. Pero conduje en la República Dominicana muchísimos años y nunca tuve un accidente. Y aquí tengo ya 18 años, y en esos 18 años pues yo choqué un día, tuve un accidente un día. En todo lo que he conducido todo Galicia, a Madrid, en fin. Y sin embargo ese día pues tuve ese accidente. Porque son accidentes, así mismo pasa con el pecado del cristiano. Comete un pecado. Esos son accidentes del camino. Por eso no tiene problema el cristiano. Porque fue un día. Se arrepiente, pide perdón a Dios, y Dios en su infinita misericordia, en su gran bondad y amor, perdona los pecados de ese cristiano o de esa cristiana. No así con el que se descarría y se va. Ya ese se descarrió, ya ese se fue, ya ese no es parte de la iglesia. Ese se fue de la iglesia. Oí de una persona, no voy a decir su nombre, en estos días, que me causó tanta tristeza, que se descarrió totalmente del evangelio. Y antes que él cantaba bachata y cosas de esas, ahora está otra vez cantando lo mismo. Después que predicó el evangelio tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, predicó el evangelio por muchísimos años. Él me dio a mi campaña en San Luis, Central Osama me dio una campaña, en Puerto Plata me dio una campaña. Es una persona que hemos sido amigos y que soy su amigo. Pero ya no compartimos las cosas de Cristo juntos, porque ya él cogió el camino del error, el camino de Balaán, y se fue por ese lado y usted lo oye ahora diciendo, ya está aquí fulano de nuevo, otra vez, como que dice, estuve por ahí medio perdido, pero ahora estoy en lo que soy esto. Ay, me dio una pena terrible, porque Billy reitero, es una persona a quien yo quiero mucho, ¿cómo no decirlo? El evangelio es para gente firme, para gente que esté firme. Es lo que Pablo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, compartiendo unánime por la fe del evangelio. Eso es el asunto, compartiendo las cosas de Cristo. Eso es el vivir cristiano, compartiendo las cosas de Cristo. El cristiano no está callado nunca, el cristiano está hablando del evangelio siempre, donde quiera que está, donde quiera que va compartiendo el evangelio. No importa donde sea, usted comparta el evangelio. Eso es a lo que Dios nos ha mandado siempre. Es que la comunión del cristiano con Dios y con los otros cristianos. La palabra comunión, todo el mundo sabe que significa comunicarse, comunicación, una comunicación. La palabra en sí, el significado es koinonía. Pero bueno, koinonía en Cristo, compartiendo las cosas de Cristo, compartiendo las cosas de Cristo siempre, llevando como estandarte el evangelio, llevando como estandarte la predicación del evangelio. Si yo no puedo predicar, porque todavía no creo que estoy capacitado, cosa que yo pienso que todos nos estamos capacitados para predicar el evangelio. Hoy en día tenemos
muchas formas de poder predicar, mandando videos a otra gente que se predique el evangelio, no cualquier cosa. Yo no mando video por mandar. Cuando yo mando un video tiene que tener algo positivo. Hay gente que manda video hasta de gente bailando. ¿Qué me interesa eso? ¿Qué me interesa a mí que usted me mande un video de que hay gente bailando o gente haciendo otra cosa que no sea el evangelio? A mí no me interesan esos videos. Y yo inmediatamente los veo, los borro. Porque a mí no me gusta eso. Porque entiendo que el cristiano no está para mandar ese tipo de video. El cristiano está para mandar el video de Jesucristo, diciendo a la gente: Cristo salva, Cristo viene, Cristo da vida, Cristo santifica, Cristo cambia, Cristo da vida y vida abundante. Es por esa razón que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia: solamente le pido, solamente quiero de ustedes, sea que yo vaya a verlos o que estemos ausentes, no importa, que ustedes se mantengan firmes en el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Oiga, mire, Mahatma Gandhi dijo: yo le tengo más miedo a los cristianos que al evangelio. ¿Por qué? Porque los cristianos cometemos tantas cosas a veces que uno dice: Dios mío, y digo cometemos, que yo también los cometo. Pero el que nos ve de fuera dice: ¿y estos no son los cristianos? ¿Sabes lo que una gente con tantos años, una persona ya vieja, no un joven? Porque cuando un joven hace algo, uno dice: bueno, era muy joven y lo hizo por juventud, por la falta de experiencia. Pero cuando un viejo hace ciertas cosas, ¿tú sabes lo que es que ahora ustedes le digan que yo ando por ahí emborrachándome? Eso es realmente, para mí, eso es de verdad doloroso. Doloroso, de verdad que sí. Y a mí me da mucha tristeza una cosa como esa. Por eso el apóstol Pablo aquí en este versículo 27 del capítulo 1 de Filipenses dice: manténganse firme. Manténganse firme en un mismo espíritu, compartiendo unánime por la fe del evangelio. O sea, compartiendo las cosas de Cristo, compartiendo como cristianos, compartiendo ustedes entre ustedes mismos, coinonía, comunicación, que ustedes estén compartiendo la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios que cuando nos reunamos, que sea con cánticos espirituales, salmos y alabanza. Y es muy bonito cuando nos reunimos como cristianos, que podemos cantar, que podemos llevar un estudio bíblico. Mire, no hay una cosa más grande que un estudio bíblico, que es impulsar la palabra de Dios. Yo una vez llegué a una iglesia, no voy a decir dónde, a qué pueblo, pero me mandaron a una iglesia porque había un problema, un desorden. Perdonen que le diga esto. Y todo era cantar y cantar y cantar y cantar. Y el canto es bueno. A mí me gusta cantar. Yo hasta tengo una canción que dice: cantando se alivian agudos dolores. El canto es precioso cuando es para Dios. Pero no puede ser que la iglesia solamente vaya a cantar. Solamente sea cantar. La iglesia tiene que compartir la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. El día que la iglesia, y yo hablo de la iglesia en términos general, se comprometa a estudiar la palabra de Dios, ese día va a haber un gran avivamiento en el mundo. Porque es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos. Es la palabra de Dios lo que hace el cambio en la gente, lo que hace el cambio en la vida. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada, especialmente enseñada, cuando la palabra de Dios se enseña, entonces esa palabra de Dios cala los corazones, entra a los corazones, y hace grandes efectos en la vida de los hombres y las mujeres. Pero tenemos que enseñar la palabra de Dios. El día que la iglesia se comprometa a enseñar la palabra de Dios, ahora todo es un chiste
todo es una chercha, como dicen. Todo es una risa y cualquier cosa de esto. No, la palabra de Dios es lo primero en la vida de los cristianos. La palabra de Dios, cuando la palabra de Dios sea compartida con libertad, pero la palabra de Dios, sin quitarle ni añadirle, sino usted coge la palabra de Dios y la traza exactamente como está allí. El apóstol Pablo aconsejó a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, traza bien la palabra. O sea, cuando podamos trazar bien la palabra, sin quitarle ni ponerle, sino la palabra, déjela como está. Predíquela como dice allí. No se invente cosas. No diga cosas que la Biblia no dice, que usted cree que dice porque usted lo piensa. No, esa no es la palabra de Dios. Esa es su palabra. Pero la palabra de Dios, ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa es la palabra de Dios. Predíquela, háblela, dé el estudio bíblico a la gente, dé estudio bíblico en su casa, enseña a sus hijos, enséñenle la palabra de Dios a sus hijos. Y ellos después se lo agradecerán. A lo mejor en el principio ni se darán cuenta de lo que usted le está diciendo, pero la Biblia dice que enseña a un niño y que después de viejo no se apartará. Enséñele la palabra de Dios. Háblele la palabra de Dios. Y no tenga ningún temor. Dios me lo bendiga grandemente. Y en la próxima semana estaremos disertando el capítulo 2 de este libro de Filipenses. Y que le pido por favor que lo lean ustedes en la casa y que podamos hablar de ello con más propiedad todos juntos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es mi oración y deseo.